Pues muy buenas tardes o noches o días a la hora que estén viendo esto. Pues es un placer para mí darles la bienvenida e iniciar este ciclo de entrevistas que hemos, que hemos planeado para la familia, para todos aquellos que les interese conocernos un poco. La dinámica es bueno tener un invitado y en este caso el día de hoy tenemos el gusto y el placer de compartir estos momentos con nuestro querido Beto. Muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos destinas. Y pues es para nosotros un gusto pues que nos brindes la oportunidad de conocerte. El título y como nos ha dado por llamarle a este ejercicio es Encantado de conocerte. Y pues no es otra cosa más que nos permitas abrir una ventana hacia tu vida, qué cosas te han traído hasta donde estás el día de hoy. Queremos saber un poco más de ti, ¿no? Todos sabemos la gran persona que eres, la vitalidad, la energía que le brindas a nuestra familia, pero nos gustaría conocerte más a fondo, desde los inicios, prácticamente desde que llegaste a este mundo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues adelante. Pues, ¿Dónde empezó gracias. todo? ¿Dónde empezó todo? Muchas gracias, Pali, gracias por la idea, por la invitación. Y pues bueno, entrando inmediatamente en la petición, ¿no? De dónde empezó todo, pues todos sabemos que inició en Almoloya y me gustaría para el objetivo también que se pretende con este proyecto, hablar de cosas que a lo mejor no las he compartido, pero que sí las guardo Claro. en mi mente, en mi memoria, y que son parte, ¿no?, esencial de lo que hago, ¿no? Almoloya representa para mí también un lugar mágico. Sinceramente así lo concibo porque lo llegué a vivir de una manera mágica. Claro. Fue algo que viví, se podrá decir que a medias. ¿Por qué? Porque justo después de que yo nací, mis papás viajaron a la Ciudad de México. De ahí que mi niñez se puede decir que casi desde recién nacido la viví en la Ciudad de México. Sin embargo, como mi papá había dejado todavía algunos animales, ¿no?, ganado que tenía, a que se los dejó a que pues los atendiera uno de sus compadres, pues, y además que mi papá pues, mis papás pues habían vivido ahí en Almoloya durante muchos años. No se desligaron del todo, ¿no? No hubo ese desplazamiento y ese cierre total, sino que fue siempre el trasladarse hacia Almoloya. Y a que también recuerdo que cuando ya estaba en la escuela, en la primaria, en las vacaciones, era esperar las vacaciones para lanzarnos hacia Almoloya. Y entonces tuve pues mis amigos de la escuela, de la ciudad, pero que recuerdo más a los amigos de Almoloya, curiosamente. Como más entrañables, ¿no? Así es. Podría ser porque eran vacaciones en Almoloya, ¿no? Y a lo que iba a ser a divertirte, a pasarla bien. Era a encontrar a los amigos, a pasarla jugando, pasarla... No, ahorita me llega a la mente así como de qué nos pasaríamos hablando si éramos unos niños, pero nos pasábamos horas, ¿verdad? O sea, esa vez que digo yo... O no hablando, los niños no hablan mucho, más bien juegan, hacen travesuras. Ándale, no sé. Así es. Entonces hay muchos recuerdos desde ese, pues, desde ese momento en el que fui agarrando conciencia de que esperaba yo con ansiedad las vacaciones para irnos a Almoloya. Terminadas vacaciones había que regresar a la escuela y a otras tareas, pero eso que inició así en mi vida, pues llegó hasta los 20 años, ¿no? Tu juventud. Hasta la parte precisamente ya cuando ya trabajaba, yo mismo buscabas la manera de regresar. Veía la manera para irnos. Hubo pues un momento en el que organizamos viajes hacia allá con Ángeles. Creo que no recuerdo si fueron 2 o 3 viajes. Tipo excursión con las amistades para llegar y vivir
la fiesta de Almoloya, ¿no? Que era en octubre, que sigue siendo pues es en octubre, y acomodamos pues muchas cosas como para hacer ese viaje tipo, tal cual tipo turista. Y era tan, podría yo ahorita decirlo como muy, cuidando mucho la parte familiar, porque no hay hoteles en Almoloya. Entonces, debes buscar a tus siempre era con las amistades y a que recibieran a gente totalmente desconocida para ellos. Pero que les abrían las puertas como si fuera de tu familia. Porque sabían que era una organización que habíamos hecho los hijos de Don Beto, ¿verdad? Y que pues iba a ser gente pues que iba a disfrutar del viaje y a conocer el pueblo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente era gente que les abría sus casas y su corazón, ¿verdad? Entonces, pues hay esas son experiencias que te quedan, ¿no? O sea, sí, entonces te digo, recuerdo mucho los juegos que hacíamos, luego ya, pues bueno, sin muchos lugares con energía eléctrica, es decir, ya al oscurecer, pues se oscurecía 7 de la noche, 6, 7, pero nos la pasábamos con una vela afuera de casa, iba a decir en la calle, afuera de la casa, que era pues pura terracería, pero nos la pasamos jugando, o como tú dices, a lo mejor no platicando, pero sí compartiendo la compañía con ellos. Poco después de que hubo el evento que se hizo para mi papá, para reconocerle lo que había hecho por el pueblo, que fuimos varios de sus hijos, digo poco después porque fueron como que otros 2 o 3 años después, seguí viendo a esos chicos con los que jugaba yo, ¿no? O sea, que ya para ese momento ya todos señores. Estoy hablando de, ya teníamos 50, más de 50 años. Por lo tanto, nos y los volviste a ver con esa fraternidad. Igual, y ellos a mí con ese cariño y ese interés de conocer, ¿no? De qué has hecho, cómo estás, ¿no? Cómo te ha ido, ¿no? Entonces, eso demuestra que fueron relaciones que se cimentaron bien, porque han perdurado a lo largo del tiempo, ¿no? Así es. No las desgastó el tiempo. No, porque pues además, muchas amistades a veces las conservas porque mantiene la comunicación. Acá pero con gente del pueblo donde pasan 20, 30 años sin saber nada, y que lo vuelves a ver y lo ves igual y que te reconoce, son cosas que a mí me llenan mucho el corazón. Sí, qué padre. Y me agrada, ¿no? Por eso hablo de Almoloya como un lugar mágico. Para mí siempre ha sido así, porque recuerdo pues, muchísimas anécdotas, ¿no? Te digo, desde chiquito, luego ya de joven, cuando hacíamos los viajes hacia allá, organizábamos las vueltas, que también aventuras muchísimas, ¿no? Sí, podría contar 2, 3 muy divertidas, la mayoría de ellas, porque era lo que es lo que más he guardado en mi corazón. Los llevas atesorados en tu corazón. Entonces, pues Almoloya ha sido para mí un referente de lo que soy. Y pues bueno, la otra, mi vida del conocimiento ya de irme formando en la Ciudad de México, pues conviviendo, ¿no? Con esa familia también tan grande de la que fui parte. Así es, y que como pues la situación también que vivimos cuando faltó mi mamá, pero que inmediatamente Lupita o mis hermanas tomaron ese lugar de atender a los chiquitos, ¿no? Que fue también algo pues muy que yo lo reconozco y lo guardo también en el corazón como aprecio y reconocimiento a mis hermanos mayores, porque también los 2 hombres, ¿no? Pascual y Francisco también fueron parte esencial, ¿no? Aunque estaba mi papá, pero de todas maneras ellos también tomaron un rol de acompañamiento a los chiquitos, ¿no? A Víctor y a mí, que éramos los que estábamos ahí. Entonces fue una parte también importante que me marcó mucho.
pues tenía yo 10 años cuando eso ahorita que sucedió. dices, para ubicar, porque bueno, en esta familia el rango de edades va desde los que ya pasaron los 80, ¿no? Porque sí los hay, hasta los pequeñitos. ¿Tú en dónde estás? ¿Cuál fue el año en el que tú naciste? ¿En qué año naciste? En el 56, En el 56. 1956. Okay. Acabo de cumplir 66, 66 y pues bueno, Y entonces, ahorita que decías, a los 10 años, ¿qué edad tenías tú cuando tu mamá partió? Tenía 10. ¿10 justo? Ajá, tenía 10. Efectivamente acababa de cumplir yo los 10 cuando ella falleció. Y pues bueno, sé que fue una serie de situaciones de estar en hospitales, de estar en el panteón, de estar pues rezando rosarios de manera constante porque se juntaron las pérdidas de mi abuelita, la mamá de mi mamá, luego un hermano de ella, de mi mamá, que ella fue la que pues estuvo al pendiente de mi tío el padre, lo conocíamos como mi tío el padre. Ella se hizo cargo pues en parte de acomodar sus cosas, no tanto de los cuidados porque como sacerdote tenía una casa de asistencia y de apoyo, pero más bien para ordenar sus pertenencias, las cosas que había dejado. Entonces eso sé que la desgastó mucho, la pérdida primero de su mamá, luego la pérdida de su hermano y luego fue la pérdida de mi mamá. Entonces fueron así como seguiditas y pues te digo, tenía yo 10 años y recuerdo que hubo pues mucho de atender esa parte religiosa para mantener la calma, para recuperar nuevamente la tranquilidad y la paz, ¿no? Del alma, pues de todos, ¿no? Y pues esa etapa también la ubico como una parte también importante, ¿no? de mi vida, porque sé que en la familia, lejos de identificar el panteón como un lugar de dolor, para nosotros era de gozo, un lugar de paseo, porque llegábamos y no es porque fuéramos a jugar, ¿no? Y a correr y a andar como si fuéramos en el parque, no. Pero era un día de alegría, pero ¿no? Era un día y de compartir, el atender un lugar en donde sabíamos que estaban personas muy queridas de nosotros, ¿no? Y entonces mi papá es el que se puede decir que nos organizaba en la cuestión de la limpieza, de todo lo que era el lugar, de a quienes íbamos a visitar. Y es que eran paseos, porque pues, de entrada por lo lejos que está, ¿no? Para empezar, el paseo de llegar al panteón, y la otra, pues el tiempo que nos estábamos ahí. Entonces, había veces en que organizábamos nuestro desayuno, y a veces nuestro desayuno y dos comidas ahí. Tal cual, ¿verdad? Entonces, eso también sé que en toda la familia, lo veo en mis hermanos mayores, que para ellos, lejos de ser un lugar a donde hijos, vamos al panteón, algo solemne, ándale, o algo así como que nos baje la pila, al revés. Yo recuerdo que era organizar un viaje o una ida al panteón, era porque íbamos a disfrutar nuestra compañía, íbamos a disfrutar lo que íbamos a hacer en el panteón, que te digo, era ordenar, arreglar, limpiar. O sea, casi como si fueran a visitar a esa persona a su casa, ¿no? O sea, es tu morada y vengo aquí con la alegría de venir a verte. Sí, ¿no? Y recuerdo muy bien que era de estar haciendo limpieza en los floreros, arreglar muchas cosas. Barrer. Bueno, fíjate que algo que le pasa a esa capilla donde están muchos de nuestros familiares, se inunda. Se infiltra el agua, se infiltra el agua, le llega por la parte del subterráneo. Y entonces, y como la capilla pues tiene hacia abajo las criptas y algunos de los espacios, entonces era llegar y repartirnos las tareas. Sí, claro. Pero una vez era sacar el agua. La cadena humana para sacar así es, para la sacar cubeta del agua. El agua de hasta abajo y poder dejar otra vez limpio ese lugar. Que sabíamos
que iba a durar a lo mejor unos días nada más. Sí, ¿verdad? claro. Y que a los 8 días que volvíamos iba Ya iba a estar igual. otra vez el agua ahí. Pero eso no nos quitaba. No te pesaba, ¿no? Así es. Al contrario, yo lo recuerdo porque a mí también me tocó. Era hasta una parte divertida, ¿no? Sí. Así de, órale, y Sí. la cadena, y órale, Sí. y ya me cansé, órale, vas tú, y se rolaban. Así es. Fíjate Ajá. que ahorita que dices divertida, yo creo que toda la familia, los hermanos, hemos buscado la diversión Darle ese giro. en cualquier actividad Claro, que fuera. claro. Recuerdo, hablando de estas cuestiones de hacer divertido todo, íbamos a misa, vivíamos en Isabel la Católica. Ujú. Yo ya tendría, no sé, unos 12, En la 13 obrera. años. Ujú. Y nos quedaban, pues no recuerdo muy bien, pero más o menos como unas 15 o 20 cuadras, 15, 18 cuadras Por para llegar ir de a la casa a la iglesia, Ok. a donde... Pues estaba lejísimo, ¿no? estaba, 15 cuadras. no, sí, estaban lejecitos. Ajá. Pero ese caminar Ajá. de ida y de regreso, algo encontrábamos Claro. para jugar. Ajá. Y me acuerdo Ni que las siempre- sentías las cuadras, ¿no? No lo Ajá. sentíamos, ni la ida ni el regreso. Ujú. En realidad... Cuando te das cuenta, siempre ya llegamos, buscábamos- ¿no? Ajá. Siempre encontrábamos algo Ajá. que nos hiciera divertido el Claro. paseo, ¿no? Que nos hiciera divertido el camino, que nos Ujú. hiciera divertido el traslado de un Ujú. lugar a otro. Siempre Ujú. hubo algo que Ujú. hacer, ¿no? Recuerdo con mi papá que cuando íbamos en el auto, que viajábamos a veces a Almoloya o que íbamos a algún otro lugar, pero así de paseo Ujú. largo, a veces era pues también divertido Inventaban jugábamos juegos de camino. con las Ajá. placas, ¿verdad? De Sí. los autos, Ajá. en un juego, con los colores de los colores, autos. sí. ¿Qué tipo de auto crees que va a pasar Ajá. ahorita, no? ¿Cuál O sigue? el que Ajá. sigue, ¿no? Ajá. Cosas así, ¿no? Entonces, siempre... Ese es esa un parte- espíritu que persiste mucho en nuestra familia, ¿no? Que hasta las cosas que podrían resultar muy pesadas, le das un giro y ya no lo percibes tan pesado y terminas haciéndolo porque hay que hacerlo, pero ya no con esa carga de, híjole, ¿no? Sí, El camino al Moloya, que en aquel entonces pues era pesadito, ¿no? sí. 8 o 10 Así horas es. en la carretera. Qué padre. ¿Y cómo recuerdas a tu mamá? Previo a esta experiencia que ya me dices de la última etapa de ella y todo, ¿cómo la recuerdas en esos 10 años que tuviste oportunidad de vivir con ella? Fíjate que de mi mamá recuerdo mucho su preocupación o su atención más bien, su atención por todos sus hijos. Ujú. Aunque lo que sí viví yo más fue la atención por los chiquitos, ¿no? Ujú. Y hablando de los chiquitos, estoy incluyendo a Julita, Ujú. Edith, a Víctor y a mí. Los últimos 4. Los últimos cuatro. Ujú. Los últimos 4. Y entonces sí recuerdo mucho esa parte de ella, de que estuviéramos bien, de que nos sintiéramos bien, de que no nos faltara como niños Ujú. lo que necesitáramos como Ujú. niños, que era la parte del juego, la Ujú. parte de diversión. El amor, por supuesto. Así es. Ujú. Y aunque sí había, como yo creo que en todas las familias, el orden, Ujú. la Los educación deberes. de los deberes, de lo que Ujú. tienes que hacer esto y lo otro, sí la recuerdo muy bien en la cuestión de que en algunos días, no me acuerdo si era el domingo, Ujú. porque ella también tenía unas tareas distintas que hacía diferente que en la semana. Recuerdo que nos buscaba discos de juegos infantiles Ujú. para que nosotros pudiéramos también pues disfrutar de Ujú. eso, ¿no? Ujú. ¿No? Les hacía especial el domingo. Ándale, como que era un momento Mm. especial y ella lo buscaba, ¿no? Ujú. Eso lo recuerdo mucho de ella, y obviamente la parte, te digo, de los cuidados, ¿no? Ujú. Que siempre hubo muchos cuidados. En las reuniones de los domingos, Ujú. de repente se habla de que yo era El más. el más travieso Ajá. y les hacía travesuras a los chiquitos. A los mayores pues, se salvaron. Ujú. Se salvaron por la edad. Ajá. Pero sí me comentan, pues, y eso yo me acuerdo pues muy bien de lo travieso que era, pero que les hacía maldades, ¿no? Ajá. O travesuras más Ujú. bien, travesuras a tus los otros hermanitos. tres. Y entonces mi mamá, la verdad, sí se preocupaba pues más por los otros tres. Y entonces Y te a mí, retiraba a ti, ¿qué decía? no, deja que me retiraba, me amarraba. Oh, así Me estaba, ¿no? De- amarraba.
me amarraba De ahí viene la frase de estás de atar o eres de atar, ¿no? Pues no sé si de ahí Uh-huh. viene, pero ella sí me amarraba a la mesa, a una de las patas de la mesa. Y pues bueno, pues yo igual de mañoso también, pues me arrastraba con toda la mesa y hasta donde me dejaba la mesa, hasta donde la mesa me dejaba. Y no es porque se atorara por pesar, no, sino porque ya no cabía la mesa, hasta donde me alcanzaba la cuerda. Eras tremendo. Sí, yo no dudo que la verdad sí eran recuerdo que se asustaban. Y cuando se asustaban, pues yo como que me encendía más, ¿no? Como que me salían, me crecían los cuernos. Ahora sí. Ándale, así como que decía, me está saliendo bien, ¿no? Entonces eso me lo recuerdan principalmente mis hermanos, ¿no? Y dije, no, sí, se lo están guardando. Eso también me acuerdo mucho de eso, ¿no? En relación con mi mamá, ¿no? De que era esa parte. O también que se iba a atender un asunto, pero me llevaba con ella con tal de no quedarme en casa para fastidiar porque regresando a nosotros. podía encontrar unas cosas. Sí. Entonces también eso, que la acompañaba yo a algunas cosas, pero porque ella me llevaba, no porque yo quisiera ir con ella, ¿no? Sino que ella decía, no, va a estar todo esto mejor si me lo llevo aquí conmigo. Así es, entonces sí, también eso lo recuerdo, te digo, aunque no muy bien, ¿verdad? Pues vaya, no me conviene. Son recuerdos vagos que no conviene tenerlos muy presentes. Así es. Sí, pero sí, en general sé que de mi mamá había mucho amor para todos sus hijos, y te digo, recuerdo mucho el cuidado que ella tenía porque los chiquitos estuviéramos pues atendidos, ¿no? Y bien con lo que llegábamos a necesitar a esa edad. Qué bien. Oye, ¿recuerdas qué soñabas cuando eras niño? ¿Qué soñabas ser? ¿Qué querías ser? Digamos, así como los niños dicen, yo algún día quiero ser astronauta, o quiero ser doctor, o quiero ser piloto. ¿Tú recuerdas algo de eso o realmente no? Muy poco, fíjate, muy poco, porque no sé si de tanto escucharlo a lo mejor ya me lo apropié yo, o en realidad sí me nacía. Pero me gustaba mucho el trabajo de los bomberos. Ya ves que hay un montón de niños que dicen que no soy bombero. Bueno, entonces no sé si de tanto escuchar, pero pensándolo bien, sí me acuerdo que jugaba de chiquito. Es más, uno de los regalos que recibí de los Reyes Magos era un carro de bomberos. Un carrito de bomberos que además tenía su manguerita y sacaba agua. O sea, ves que esto no, pues era una maravilla el carrito, era de plástico, ¿no? Pero te complacieron los Reyes porque era tu deseo. Sí, entonces sí me acuerdo que jugaba mucho con eso, ¿no? Pues podría ser eso, ¿no? Que tu sueño era ser bombero. Es probable, fíjate, es probable, pero igual que todos los niños me gustaban mucho los carros, porque me regalaron, recuerdo pues así como que varios diferentes tipos de carros, ¿no? Hablando de los juguetes, de los que recuerdo, en alguna ocasión Lupita se fue creo que a Guatemala. Ella después me corregirá si me equivoco. Seguramente te podrá precisar. Ándale. Pero me acuerdo que se fue a trabajar a Guatemala, a una gira. Se fue con mi mamá y de regreso nos trajo a Víctor y a mí carritos de allá, pero eran Mercedes-Benz. Se les abría el cofre, eran carritos metálicos, pero pesados, bien, pues, bien, o sea, ándale, yo creo que han sido hechos en otro lugar, no sé, ándale, ¿no? Yo pienso, pero era un carrito que de veras apreciamos mucho porque se le abría el cofre y el cofre le veías, ¿no? El motor, veías el motor y cosas así, no me acuerdo si se le abrían las puertas. Creo que sí, puede que sí, pero ese juguete lo disfrutamos mucho, Víctor y yo. Teníamos cada quien algo muy especial. Algo muy especial, teníamos nuestro carrito. Hablando de los carros, recuerdo también un carrito de plástico, pero se parecía mucho al Thunderbird, ¿no? Un carro también así muy bonito. Ese sí, sin llantas y todo, pero era
pues el carro Sí, apreciado, para el niño. era el carrito preferido, ¿verdad? Y era un carrito que disfrutaba mucho. Y nos llegaron a regalar los Reyes una pista de carreras, ¿no? Ahí sí no recuerdo si fue, los Reyes lo dieron como regalo compartido, yo creo que sí, porque era, pues porque un regalote. Era un regalote, ¿verdad? Uh-huh. Y tenía dos carritos de carreras y era eléctrico, o sea, si era para echar carreras, ¿no? Entonces también disfrutamos. Dentro de los juguetes también un tren eléctrico, también tuvimos un tren eléctrico. No te fue tan mal. No te fue tan mal como niño, sí, te complacieron. Pero fíjate que ya hablando metiéndonos a ese tema de los juguetes y de la ilusión, ¿no? De que te va a llegar, de que te lleven un regalo. Yo ya tendría, no sé, a lo mejor unos 13. O sea, yo no estaba tan chiquito, o 12 o 13. Pero todavía había la cuestión de que iban a llegar los Reyes, ¿no? Y entonces, pero fíjate qué edad, ¿no? Como que estaba yo ya desfasado. Ajá. El caso es que, en algún momento, o no sé si en la carta, ¿verdad? Puse, ¿no? Pues que era una batería. Imagínate, una batería. Ajá. Escucho a mis hermanas, a Lupita y a Oli, creo, las mayores. Chávez, las mayores, hablando de una batería. Y va a llegar el señor de la batería. Y yo dije, echaste a volar tu imaginación, dijiste, ahí viene. No, dije, bueno, te frotaste las manos. Ellos me van a traer la batería. Bueno, mis hermanas hablaban de una batería de cocina. Y yo, ya se falta una batería. Te hice por acá todo un rollo de. Ajá. Ya te veía. Sí. Cuando nos tocan los Reyes y la batería que va a... Saliste al patio, ¿no? Seguramente no está porque no ocupo por la puerta, ¿no? Era más grande. Ajá. Bueno, voy a tener paciencia. Ajá. Pero así. ¿Y no llegó? Estaba. No, pero ahorita hablándote de eso me doy cuenta de que pues, era yo muy inocente, la verdad, muy inocente. Pero bueno, así fue mi niñez, el inicio de mi juventud. Fue una buena niñez, ¿no? Dentro de todo. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, no, la verdad, reconozco que disfruté, que viví, que aproveché, ¿no? Lo que había que hacer, que es algo que disfruté mucho. Qué padre. Y después ya en la juventud, ¿cómo eras? ¿Eras muy noviero? Noviero, sí, fíjate que yo creo que sí. Sí, era un noviero. Hasta ahorita me hace recordar de que hasta, no sé si fue Julita, que me puso el Novedades. Ándale. Precisamente que porque yo no veía edades en las niñas, chicas, en las chicas, ¿verdad? Con las que quisiera yo pues tener como amistad o conquistarlas, ¿no? Ajá. Me decía Novedades. Ella. Fíjate, eso no lo sabía. Sí, decía que Novedades. Porque no respetabas. Pero era por eso, fíjate. Porque, pues sí, yo, la verdad sí me gustaba buscar amigas, ¿no? Buscar a amigas con las cuales pudiera platicar. ¿Y si eras favorecido de las chavas o no tanto? Pues yo creo que más o menos, más o menos. Siempre había alguna que caía, ¿no? Así es, pero lo que sí es que no era yo aventado, ese era mi problema. ¿Eras medio cohibido? Muy cohibido. Y me lamentaba cuando me la ganaban, ¿no? Sí. Cuando se adelantaba otro. Ya la habías trabajado tú y otro se la llevaba. O era, haz de cuenta, pero así de muy cohibido, tanto que casi me preguntaban. Ándale. Y les sacaba yo la vuelta. Te paraban así la boquita y tú. Casi. Sí, me acuerdo que cuando estaba en la vocacional, y habíamos 3 amigos que nos juntábamos, o no nos juntábamos, sino que más bien viajábamos juntos después de la escuela, porque tomábamos el mismo camión. Era un chico y una chica, ¿sí? Y éramos 2 chicos y una chica. Okay. ¿Sí? Éramos 2 chicos y una chica, los 3 que viajamos. Y la chica a mí me gustaba. Y a la chica le gustaba el otro. Sí, triángulo amoroso. Ahí así. Complicado. Viajábamos tanto, pero pues éramos los amigos. ¿No? Ahí no había ninguno
había dicho... Ninguno se había manifestado. Ninguno se había manifestado. Ajá. Y en una de esas, pues comenzamos la plática. Bueno, ya, ¿Y tú no le habías contado a él que te gustaba? No. Pero resulta la plática ahí, ¿no? De que, Ajá. oye, pues, ¿quién te gusta a ti? Del salón, ¿no? Y así. Ajá. En esa, como estábamos así como misteriosos, Ajá. dijimos, no, pues lo anotamos en un papelito. Anota el nombre de ti que te gusta. Sí, vamos a darlo. Pones el nombre. Yo puse el nombre de él, ella puso el nombre de él. Él no, la verdad eso no me acuerdo. Él puso el nombre tuyo. Nada más eso faltaba. Eso no me enteré. Eso no me enteré. Sí, para que se cerrara el triángulo, ¿no? Además no me enteré, pero ni me interesaba. Me acuerdo que cuando dijimos, ok, vamos a abrir los papelitos. Abrimos los papelitos. Ella, no me acuerdo cómo estaba, no me acuerdo cómo fue, pero el caso es que ella abrió el papelito que yo había escrito de que era... Y ella iba a ver su nombre. Ella abre y ve su nombre, era... El papel que tú habías escrito. El papelito era mío, ¿no? Y entonces ella se queda así, me dice, Beto, ¿era en serio? No, la cosa era en serio, di la verdad, hombre, pues como... Entonces, y ahí... No se la creyó, se lo tomó de broma. Se la tomó de broma, que pues, como siempre... ¿Y tú? Ándale, y en lugar, te digo que yo era así como que dije, no, me quedé así, pero también... Y no le aclaraste, no estoy bromeando. Ándale, no. No la sacaste del... No, te digo que pues, era yo pues, muy cohibido, muy güey. Muy güey. En estos tiempos... Por no decirlo, no decir más fuerte. Entonces sí, así me costaba mucho trabajo, mucho. Casi, así como dijiste hace rato, ¿no? Yo casi esperando que ellos me dijeran, ¿no? Sí. Así. ¿Por qué no se deciden? Casi. Yo hacía muchas cosas, pero pues ya casi. Ya solo faltaba. Era una declaración. Por lo tanto, yo esperaba pues que me dijeran, oye, ¿quieres ser mi novio? Imagínate. O sea, pero entonces, ¿cómo puede ser que si eras noviero, pero no te aventabas? ¿O qué? ¿Cómo al final, cómo se hacían las...? Lo que sí es que tenía muchas amigas. Ok. Eso sí me pasaba y eso sí lo disfrutaba. La verdad es de rodearte de chicas. Sí, bueno, tan así que la secundaria la estudié en una telesecundaria y la única telesecundaria donde cuando hubo el momento de inscribirme fue una telesecundaria que se abría en una primaria de niñas. La primaria era del primero al sexto. Y la telesecundaria se estaba abriendo por, no me acuerdo si había algunas, yo creo que sí, había algunas de las niñas que terminaban ya su primaria, pasaban a secundaria, pero se inició con un grupo de, pues creo que éramos 10 alumnos, ¿sí? Un solo salón. Un solo salón, y era primero, o sea, se abría con el primer año de telesecundaria, y era en la primaria. ¿A dónde crees que salíamos al descanso, a todo? Pues, al patio de la primaria, ¿verdad? ¿Y también con las niñas de primaria? Sí, o sea, me refiero a que ahí todos había mucha relación, ¿no? Ahí, entonces había pues, un chorro de niñas, ¿no? Entonces, te digo, esa parte, bueno, aunque de por sí, había 2 niñas que me gustaban del grupo, ¿no? Entonces, no tenía yo que... Siempre te sentiste atraído por las niñas. Sí, y entonces sí disfruté mucho esa parte. Qué bien, qué bien. Y luego ya de joven, ¿a qué edad empezaste a trabajar o cómo fue que fuiste ya abriéndote en otros ámbitos como del trabajo, independientemente de la escuela? Pues de trabajo, pues yo creo que ¿Desde qué recuerdas también trabajas? Sí, desde chico porque, a ver, podría decir que no era trabajo porque yo era un niño, pero me iba a acompañar a mi papá al mercado. A ti te tocó también, ¿no? Entonces, ¿cómo lo verías? ¿Es trabajo? Sí y no. Correcto. Sí, era no, porque eras más bien el acompañante. Así es. Pero sí, porque sí te ponías a hacer cosas. No, y además, a mi papá le servía mucho que lo acompañara, aunque fuera un niño. Sí. ¿Verdad? Porque él obviamente se sentía acompañado, tal cual. Sí. Aunque nos atendía y todo. Pero, pues, ya estabas desempeñando alguna función. Sí, acompañaba ya al mercado en Ernesto Pujibet de Flores.
al mercado de flores, allá a un lado de donde estaba ¿Él ya trabajaba ahí de velador? De velador, ¿Sí? de velador, de velador ya estaba él ahí. Y recuerdo que algunos de los vendedores, de los locatarios, locatarios, ¿no? Del mercado. Algunos de los locatarios, como estaban muy cerca de, pues está en el centro, entonces creo que no estaba muy lejos de Garibaldi, y entonces algunos locatarios le decían a mi papá, si vienen a comprar flores, este cuesta tanto, y le daban a mi papá pues una pequeña comisión por la venta, ¿verdad? De los arreglos. ¿Y sí se daba eso? Sí se daba. Pues sí, cualquiera decía para mi chava, ya la traje hasta acá y no tengo flores ya. Sí, estaba muy cerca, entonces sí se daba eso. Y de ahí me acuerdo que fue cuando comencé a ver los cuentos de El Santo, el Santo, ¿Tú te los comprabas? No, de los que quedaban ahí veían, o de algunos de los locatarios, que ahí dejaban sus cuentos, sus lecturas, ahí dejaban, y ahí veía yo El Santo, y ¿qué otra habría? Creo que no me acuerdo si había. ¿Calimán se imprimía? Calimán ya también había, el Calimán también me acuerdo que lo veía, aunque recuerdo también mucho que mi papá escuchaba Calimán. ¿Cómo se llamaban? Las radionovelas. Las radionovelas, dentro de ellas estaba Calimán, la que escuchaba otra, no me acuerdo bien, Chucho el Roto, que era otra que también la recuerdo muy bien. Se van grabando esas cosas. Se van grabando, sí. Entonces, tendría yo, no sé, unos... ¿12, 13? No, estaba más chico. No me acuerdo qué tendría, pero yo debe tener, pues a lo mejor unos 7 u 8 años. 7 u 8 que, Te empezaba a llevar el... ¿Y te así llevaba a ti y a Víctor o solamente no, nada a ti? más no me acuerdo. ¿O no los alternaban? No me acuerdo, fíjate. Eso sí, no me acuerdo. Sí, es una buena pregunta para Víctor. Para Víctor, sí. Él lo acompaña. Porque yo a mí sí me tocó, igual como esa edad. Ándale. A mí me tocó, pero ya 6, 7 años. ¿Sí? Yo me acuerdo que estaba muy chiquito, la verdad. Porque nada más, yo no decía nada y sí sabía que con de los locatorios era muy protegido, pues, ¿verdad? Porque me veían que ahí iban detrás de mi papá. Lo seguía a todos lados. Yo creo que sí, era como su sombrita. Y te veían por todo el mercado. Sí, así. Entonces, muy buena pregunta para Víctor, fíjate, no Digo, porque en mi caso me llevaba todos los fines de semana a mí, porque no había otro, o sea, la otra era Mónica, pero ella no se la llevaba. Pero en el caso de ustedes, ¿qué diferencia de edades hay? Víctor, 3 años. 3 años. Bueno, a lo mejor cuando tú tenías 7 no, porque él tenía 4, pero ya más adelante. Es probable. ¿No? Es probable. Entonces, pues, me acuerdo desde esa fecha. Luego, mi primer trabajo, ya formal, se podría decir, fue cuando, justo a los 18 años. No, tantito antes. Entré a una fábrica distribuidora de AAA. Y ahí entré como office boy. Y me acuerdo que de ahí, creo que estando ahí fue cuando me invitó Felipe, el esposo de Chávez, a trabajar con él. No me acuerdo si él me invitó o yo me invité. O cuando yo me apunté, ¿no? Pero acá en la empresa esta de AAA, de productos de fibra de madera, de madera, fue mi alta en el seguro. O sea, fue muy formal. No entiendo por qué dejé eso tan formal por algo completamente informal. Pero ahí te va. Bueno, es la inexperiencia, ¿no? Okay. ¿Cuál inexperiencia? Fue la parranda. La parranda. Felipe era periodista, y era periodista de espectáculos, tenía cancioneros. Entonces sus cancioneros los hacía pues yendo a visitar los centros nocturnos para dedicarles nota a algunas de las vedettes. Dime si no estaba atractivo. Pues claro. Seguro él puede esperar, hombre. Entonces, ¿y tú qué hacías? ¿Qué función tenías ahí con él? Bueno, era su... Fíjate que ahí yo creo que por ser su cuñado,
me llevaba, me llevaba a que lo acompañara. No sé hasta dónde sería por tener una compañía, ¿verdad? Sentirse más seguro, o a lo mejor era porque es mi cuñado, no sé. Sí, ¿el trabajo era en la noche o no? Era entre la noche y cayendo la tarde, digamos. Sí, haz de cuenta que a las 8 de la noche comenzaba la chamba. No, más tarde, comenzaba así. O sea, eran centros nocturnos. Eran centros nocturnos, eran 10 de la noche. A las 10 de la noche, ¿verdad? Comenzamos. O sea, cuando ya toda la gente está... La gente de bien ya está en su casa, ¿no? Entonces a veces era visitar 1, 2 y a veces hasta 3 lugares distintos. Porque era estar, pues, a quien le hizo ya la nota o a quien le quiere hacer una nota, ¿no? Y la mejor mesa, el vino gratis. Te acreditas como periodista y tienes todas esas prebendas. Sí. Entonces, pues la verdad bien dices, el seguro pues, puede esperar. Sí. Era eso. Te digo, ahí no hacía más que acompañar y disfrutar, la verdad, porque sí me la pasaba. ¿Pero sí te daba una lana o no? No, sí me pagaban. Puros chupes. No, te empedaba y ya te pagué. No, pero porque el trabajo era después. Porque era haciendo recortes de los cancioneros que le llevaban para rehacerlos, ¿no? Haz de cuenta, mandaba a imprimir unos, se mandaban a los voceadores, los que regresaban se rehacían, y eso había que recortar. O sea, era un reciclaje de se hacían reciclajes, se hacían acomodos. Y luego también, estando ahí con él, nació un periódico que él mismo publicaba, pero lo hacía con notas de Veracruz. Pero se vendía en México. En la Ciudad de México. Lo hacía en Ciudad de México y no me acuerdo si lo mandaba, yo creo que sí, o sea, se hablaba por las cosas de Veracruz. O a lo mejor era para la comunidad veracruzana. Sí, ¿no? Eso sí no recuerdo muy bien. Pero fue ahí nació 4 planas, le llamó a ese periódico, porque eran 4 planas, en realidad 4 planas con lo que él editaba, lo que hacía. Y para ello, ahí ya había un poquito más de trabajo, ¿no? Porque me pedía a veces algunos dibujos, me gusta dibujar, y pues bueno, no dibujaba yo tan mal, ¿no? O sea, lo que yo dibujaba como que se entendían, entonces digo, pues, hazme un dibujo de esto, ¿ya? Y era para el periódico. Entonces, sí había trabajo ahí, pues de estar, o luego de vigilar la impresión, que me acuerdo que luego era ir a donde se imprimían supervisando que para que se elaboraran correctamente, revisar lo que había que ajustar, acomodar, y luego verificar que el número de ejemplares salieran en fecha para poderlos distribuir. Entonces, sí había bien un trabajo, no nada más era... Así es, no, el otro era una ganancia, por decirlo así, era el bonus, por haber dicho que sí. No, y a esa edad, pues, bueno, pero espérate, fíjate, ¿no? Ahí te va la otra, que complemento de lo que dices, pues bueno, como que algo se obtuvo. Me acuerdo que luego nos íbamos a comer a la cantina, en lugar de, porque en la cantina, pues... ¿Es a donde abordaban al artista o qué? No, es en donde se compartían muchos reporteros nota. Las notas. Cruzaban. Así es. ¿Tú a quién viste? Pues a fulano, y fíjate que fulano. ¿Qué le sacaste? ¿Qué así te dijo? Es, ¿qué dijo? Que esto y el otro. Compartían notas y eso enriquecía el trabajo. Claro, ambos salían con una nota más grande. Así es, salían con una nota más grande sin haber estado en todos esos lados. Y mientras estabas ahí, te tomabas tu chela y la botana era la comida, porque era una comida. Sí, sí. Había una cantina, no me acuerdo si era Las Ramblas, muy famosa, allá en México, en la avenida Chapultepec, que es a donde íbamos. Estaba muy cerca de su casa. Él vivía en Bucareli, en donde es el distrito de los periodistas. Y entonces de ahí caminamos hasta Chapultepec, llegamos a la cantina. Pues yo nomás acompañando, yo nomás a chupar, la verdad, bueno, sí iba a comer porque me decía vamos a comer, y la verdad sí íbamos a comer, pero haciendo eso, él estaba haciendo ya también labor, crecía su trabajo, crecía su nota, y obviamente llegaba a echarle la máquina, ¿verdad?
Sí, era un trabajo muy, muy extraño el de él en cuestiones de horario, pero pues creo que le iba bien. No sé, pues bueno. ¿Y ese tiempo, ese periodo, cuánto habrá durado? ¿Cuánto tiempo pasaste? Fue muy poco, la verdad, sí, porque pero no pueden aguantar así. En mi caso, la verdad yo no. ¿Qué serían unos cuantos meses nada más? Yo creo que lo acompañé, no, a lo mejor sí fue un año, pero sí, no creo que haya pasado más. Fue fugaz. Ponle 2 años, que no creo, ¿por qué? Porque me acuerdo que a los mismos 18 años ya estaba yo en Herdes. Después de ahí, Ángeles me ayudó. Ángeles trabajaba en CBS, en los discos CBS. Tenía un grupo de amigas en donde una de esas amigas trabajaba en Herdes. Y entonces hubo esa oportunidad, creo que yo le había dicho. Por medio de ella pudiste. Por medio de ella me dijo, sí, mira, va a haber aquí. Y ya entré a trabajar a Herdes. Fue curioso porque, curioso o una parte de una historia interesante, ¿no? De mi trabajo, porque pues yo ya había estado como office boy, había estado como auxiliar de reportero, ¿verdad? Entonces ya tenía como que algo hecho. Y mi trabajo en Herdes, el primero fue llenar los botes de basura, llenar los camiones de basura. ¿Cómo? Que iban. O sea, recolectar la basura. Recolectarla, más que recolectarla, estar en la zona de, no me acuerdo cómo se llamaba esa zona, pero era a donde llegaban todos los botes de basura. En Herdes. ¿Pero qué tipo de basura era? Ándale. Porque la mayoría de la basura eran alimentos descompuestos o cosas descompuestas, pero de alimentos. Resultado del proceso de fabricación de Herdes. Se echó a perder el puré de tomate, se echó a perder. Bueno, y había a lo mejor de los botes de 200 litros, había a lo mejor como 4 o 6, o sea, no era una cosita, no, era un montón de cosas. O era porque ya se habían echado a perder, o era por los cambios que hacían de volver a resurtir, y de lo que ya ahí va a la basura, ¿verdad? Entonces, de mucho producto de ese, tanto de fruta como de verdura, era la mayoría. Sí. Entonces, era un lugar, pues, grande, y en donde se llenaban camiones con ese desperdicio. Entonces, acababa yo apestando además a basura. ¿Sí? Apestaba a basura. Sí había que diario. O sea, tú sí metías las manos en eso. Sí, o sea, yo era un chalán. Ahora sí que el chalán de la basura, tal cual, porque había el mero jefe. Y el jefe era un cuate joven. Y habíamos 2 o 3 los ayudantes, por decirlo así. Y eran más chavos. Sí, ¿no? Y el jefe era el que movía la tortuga. La tortuga es el que era para mover los botes, ¿no? Él como que era el que menos se manchaba las manos, ¿no? Porque él movía el carril como para decir, yo les acomodo, y los demás a llenar los camiones. Había una ¿cómo se llama? Una rampa de nivel para que la altura del camión nos quedara a la altura de poder vertir los botes. La mayoría era de esa basura. Poca basura llegaba de la basura que hay en tu casa, como la basura de desperdicios, de papel. Eso era lo menos que llegaba. Y además, si llegaba eso, no lo revolvíamos. O sea, eso era se separaba totalmente aparte, ¿no? Entonces, ahí, ese departamento, entonces así llegaba yo a la casa apestando horrible, aunque... ¿No te daban equipo? ¿Que traías botas? Diario nos cambiábamos ropa. O sea, ropa del uniforme. El uniforme, que era un uniforme gris, ¿no? De mezclilla, grueso. Diario nos la daban, pero diario así es. Lo que disfrutaba yo de ese lugar es que de repente nos llegaban, me acuerdo muy bien de las papas chiquitas, de la papa Cambrai, nos llegaban buena, o sea, buenas, en buen estado. En buen estado, entonces las poníamos en uno de los botes de los de mayonesa, así de los botes como de 4 litros, de lámina, los botes de lámina de 4 litros, con fuego, no, eso con mayonesa, McCormick, mayonesa Herdes, ¿o qué? No, McCormick. ¿También la produce Herdes? Sí, no. Sí la producía ahí porque tenía la licencia, y tiene la licencia todavía, es McCormick. Aunque son marcas distintas, pero tienen ahí
Sí, ándale, ya creo que ya Yerdes, no me acuerdo si ya Yerdes, creo que no. El caso es que podría ser, ¿no? Pero Yerdes tenía la licencia de McCormick para fabricar toda la... Entonces ahí tenías todo, tu comida. Sí, eso no era diario eso, eso yo creo que era, haz de cuenta, los sábados. Era la parte que disfrutábamos mucho porque sí, nos sentábamos alrededor del botecito y a comer como si fueran las salchichas con ahí. palito, ahí jalábamos, le poníamos mayonesa, ay, una delicia porque estaban cocidas, muy ricas, y eso, la verdad, lo disfrutamos. Pero con el conocimiento que digo que yo ya traía de los trabajos, subí muy rápido. Pero ¿No te conformaste a quedarte ahí? No, porque además, pues yo ya había estado, te digo, como tenía ya ciertas tablas, por decirlo así. Habilidades. ¿no? Habilidad, ándale. Al jefe de personal lo saludaba, no, yo mismo como que establecí comunicación con él. Entonces yo mismo lo saludaba bien y hablaba de... Entonces... Te diferenciaste de un... Así es, de todo hasta del mero jefe. Porque el mero jefe lo veía... el mero jefe a mí me veía como una amenaza. Claro. Porque te vio y este trae conmigo. Sí. Entonces a mí me ponía a veces unas tareas así medio cabronas que decía yo, hijo, bueno, pues... Lo odiaba, yo odiaba al jefe. Sí, para cargarte la mano y que no destacaras. Así es. Porque yo creo que sí veía que traías. Cuando pasaba el jefe supervisando, el mero director ahí, me saludaba y todo, y yo le hablaba bien, o sea, eso veía como distinto. Entonces, eso me sirvió, porque cuando hubo oportunidad de un puesto en oficina. En oficina de Office Boy, tal cual, de mensajero. ¿Tú te en el propusiste departamento o ellos de te compra, jalaron? no, él me dijo, oye, hay esta posibilidad ¿te interesaría para...? Sí, ¿cómo no? Pues vas a tener entrevista tal día, viene tal día. Entonces fui a mi entrevista, pasé muy bien. ¿Te arreglaste bien para esa entrevista? Sí, o sea, yo creo que he de haber estado medio año ahí en la basura. En la basura de haber estado medio año, pero lo disfruté, la verdad. Y todo te va dejando algo, ¿no? Sí, todo sí, te construye de alguna manera. Todo. Porque luego estando ahí, en la jefa, como mensajero, en el mismo departamento de personal me dijeron, oye, el jefe de cocina, del comedor, supervisor del comedor, ya se va y no sé si te interese. Yo vi, pues, he hecho un brinco, ¿verdad? Claro, vamos. Competí o concursé por ese puesto, lo gané. Y estando allá, de esas veces que dices tú, pues fue por, yo creo que las cosas que he hecho bien, porque acababa de entrar allá, llevaba yo creo que unos 4 meses. Era el comedor de empleados. Era el comedor de empleados, pero había que controlar a las cocineras, que eran una cosa que me da un dolor de cabeza a las cocineras, porque entre ellas había broncas. Entonces quieres tú entrar como y lidiando así, y joven, además las cocineras ya eran señoras colmilludas y todo. Entonces sí, ahí me hicieron ver mi suerte. Me hicieron ver mi suerte, pero yo creo que llevaba como 4 o 5 meses. Es más, una de esas veces ahí en el comedor, en la mañana se servía café para los turnos que tenía 3 turnos la fábrica. Entonces había café. El café se servía en la mañana para los que salían del turno nocturno y los que entraban en la mañana. Así es, en la mañana. Y una de las cocineras, en la bronca que tenían entre ellas, a una se le ocurre echarle sal al café para vengarse de meterle el pie a la otra. Entonces comienzan las broncas de reclamar acá. Y el café, y todo el café, dices tú. Y era un chorro, ¿no? Era un chorro de café, ¿no? Lo que se preparaba, porque eran un montón de trabajadores. No, vienen las reclamaciones y todo ese rollo. Y tú estabas en medio de esas broncas. Sí, de esas veces que tienes que arreglar ese asunto, ¿no? Entonces he de haber durado como 4 o 5 meses y me dice el director de personal, me dice, oye, se va a ir uno de los compradores y va a haber un puesto para comprador. ¿Te interesa? Pero fíjate, ¿no? Y este señor yo creo que desde ahí te vio, ¿no? Y dijo... Sí, yo pienso que sí, porque la verdad yo dije... Porque una vez te ayuda, cambios, ¿no? Tal vez una vez te ayuda y dices, ya lo acomodé de Office Boy, ya. Pero como que te fue siguiendo, mira, como que me fue siguió. Como... Y la otra, como yo había estado de mensajero en compras, hice un buen trabajo y eso también me sirvió, porque entonces concurso y otro que le había lanzado también
el anzuelo a la supervisión del comedor, también participa con porque pues ya y tenía ya tiempo él, y vuelvo a ganarle a este hombre. O sea, entonces aplicaron los dos por los dos puestos y los dos se los comiste. Y creo que otras personas más. Después me enteré de que él había para allá y para acá, ¿verdad? Sí, y me eligen a mí, pues, ¿verdad? Ahí fue donde ya fui comprador, ¿no? Luego jefe de compras de un área ahí en Herdes. También disfruté mucho ahí, hablando de las novias. También ahí empezaste a... Tenía 3 novias en Herdes. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, en diferentes departamentos. Dime si bueno, ahí ya se te quitó entonces lo cohibido, ¿no? Ahí yo ya creo se te que quitó sí. lo cohibido. Yo creo que sí. O sea, de esas veces que dices tú, no, ya algo tengo que componer aquí. Ajá. Pero pues se te quitó lo cohibido y te repusiste de aquellas. Yo creo. Sí. Y pues bueno, según yo no se conocían. Ajá. Después me enteré que sí se conocían. Y tenían conocimiento perfectamente de lo que estaban haciendo. Bueno, después pues, ya me enteré, ya. Tú creías que tú jugabas con ellas y ellas estaban jugando contigo, ¿no? Yo creo. Pero disfruté también mucho esa parte en Herdes. Bueno, hubo muchas cosas que aprendí ahí en Herdes en cuestiones de trabajo, en cuestiones de lo que es pues una empresa del tamaño de una empresa grande, ¿no? Cómo se organizaba. Y fíjate que ahorita recuerdo el nombre de Pons, Pons las cremas. Pons de las cremas. No es muy común, o el apellido, ¿sí? No es muy común. Y uno de los socios en el gobierno, de los que está ahorita en el gobierno, se apellida Pons, no me acuerdo quién, estoy seguro que es que de ahí surgió, porque porque conocí pues más o menos la historia, no sé si sabes de dónde viene Herdes. Es Hernández, ¿no? No. No sé entonces. No, uno puede decir que sí, que es Hernández. Que es una contracción de Hernández. Que es una contracción de Hernández, no. Es una contracción de Hermanos Fernández. Órale. El papá de los dueños de ahorita, más bien de los nietos que ahorita dirigen la empresa, se llamaba Ignacio Hernández Pons. Fernández, ¿no? No, Hernández. Ignacio Hernández, el papá de los dueños de ahorita. Y él entró a trabajar a la empresa Herdes, que era de los hermanos Fernández. La empresa comienza, él como vendedor, comienza a tener, perdón, Hernández del Castillo se llama el que entró, don Ignacio Hernández del Castillo. Don Ignacio Hernández del Castillo, pues se da cuenta que la empresa comienza a tener broncas. Él asciende como vendedor y hace crecer la empresa, pero comienza a tener broncas la empresa financieras. Entonces él dice, ¿por qué no me venden una parte de las acciones? Compra una parte de las acciones, pero él hace crecer la empresa con lo de McCormick, con licencias que se alcanza a traer, se fortalece y compra él toda la empresa. De ser vendedor pasa a ser el dueño de la empresa. Y le dejó Herdes porque se acomodaba para él, ¿no? Que era Hernández del Castillo. Ya no lo quiso mover. Sus hijos fueron Ignacio y Enrique Hernández Pons. Y los hijos de estos dos, uno fue Hernández Pons Torres, que son los que se quedaron con la parte, y el otro Ignacio Hernández, no me acuerdo cómo se llamaban sus descendientes. Sus descendientes, pero de ahí viene Herdes, fíjate. Herdes, no de Hernández, pero se acomodaba, porque ellos eran Hernández. Sí, aparte, siendo vendedor y yo creo, aplicando mercadotecnia, dices, ¿para qué le mueves? Ya está posicionada, ya está fuerte en el mercado. Sí. Ahorita le cambias nada más por mi capricho de ponerle mi nombre. Sí, ándale. Y van a decir, ¿y dónde quedó Herdes? No, yo me quedo. Sí, entonces aprendí muchas cosas. Oye, a la par de estar en Herdes, ¿estabas estudiando? Sí, aunque pues lo del estudio, híjole, no se me daba. no sé cómo estuvo, pero a ver, para empezar. ¿La telesecundaria la terminaste? La telesecundaria la terminé. Luego, aunque ya había yo reprobado el primer año de la prevocacional. Entré yo a la prevocacional en el 68, lo de la bronca. Entonces viene esto y le quitan al poli todas las prevocacionales y las convierten en centros de, ¿qué es? Centro
CECIT, Centro CECIT, de... CECIT, bueno, ajá. bueno, le cambian Centro de el nombre. Estudios Científicos y Tecnológicos. Ajá, No, pero las pregos se las quitaron, ¿no? Okay. Se las quitaron. Sí, porque las vocacionales fueron CECIT, ándale. Ajá. Las prevocacionales que eran como... Las desaparecieron. Como secundarias. Ajá. Las desaparecieron, no sé qué le hicieron. Y fue cuando, en ese tiempo, la verdad, pues yo creo que estaba yo viendo muchas cosas raras. Desatendí, reprobé, pero por el número de materias que había reprobado ya no me aceptaban, quedaba fuera, y fue por eso que mi papá fue el que me ayudó, ¿no? A buscar principalmente el pues ahora, ¿a dónde lo quitamos para la secundaria, ¿no? Entonces fue que fui a dar a la secundaria, a la telesecundaria. Terminé bien la telesecundaria, la termino y entro a la vocacional, a la 4. A la 4, constituyentes. Pero te digo, no era yo bueno, creo que estudié un año, porque iba en la mañana, muy temprano, pero saliendo me iba al mercado para trabajar con mi tía, mi tía Julita. Estaba ahí en el mercado con mi tía Julita. Cerrábamos la tienda, creo que a las 5 o 6 de la tarde, algo así. De ahí viajaba hasta Linda Vista para llegar a la casa. ¿A qué hora se hacía tarea? Yo creo que no hacía tarea, lo más es que no hacía tarea, nada, o sea, no me fue bien. Y abandoné la vocacional. Creo que no me di de baja. El caso es que cuando... te siguen esperando, ¿no? Me siguen esperando. Creo que mi tirada, pero fíjate, pero ahí te va. De todas maneras, aunque no era yo buen estudiante, mis hermanos mayores sí eran un ejemplo para mí. Porque Pascual se había recibido de ingeniero mecánico, Francisco de ingeniero electricista. Y entonces yo, en lo personal, dije, pues yo quiero ser un ingeniero electromecánico. O sea... ¿La combinación de los dos? No. La fregonería de los dos, claro. ¿No? A los dos me los voy a comer. A los dos les voy a dar, cuando me pregunten de algo, les voy a poder contestar. Tengo para los dos. Tengo para los dos, para responderles y contestarles, ¿no? Entonces, pero pues esa carrera no. En tus sueños. En mis sueños. Entonces dije, no, electromecánico. ¿Cómo? Pues no sé. A lo mejor me la armo entre las dos cosas. Algo hago. Pero, o me meto a las dos, o sea, según yo, ¿verdad? O sea, te digo, bien dijiste, en mis sueños. Tus sueños guajiros. En mis sueños guajiros. El caso es que, pues no había esa carrera, pero dije, no, ya hay un ingeniero mecánico y hay un ingeniero, pues arquitecto. Me metería a arquitectura. Porque también sabía que se me facilitaba el dibujo, ¿no? Pero pues, no, avancé nada más hasta ahí, me salí, pero porque además todo lo que tenía en mi mente como carreras eran carreras técnicas. Mi hermano matemático, electricista, Ángeles había estudiado físico-matemáticas, Julita había estudiado creo que algo de arquitectura o no me acuerdo si de... Pero era también... Por el lado técnico. Arquitectura, por ese lado, ¿no? Y no había otra cosa. Tus referencias eran solo de ese lado. Cuando esto sucede, pues va sucediendo que entro a lo de Herdes y todo este rollo, y llego al departamento de compras y me doy cuenta que hay materias, contabilidad, finanzas, administración, y aparte lo estabas viviendo. Y entonces así como que dije, wow, esto yo no lo, de veras, no lo concebías. No lo conocía yo. No lo conocía ni lo tenía yo en mente, la verdad no sé por qué, pues estaba yo en otros rollos. Sí, porque tu mundo estaba terminaba en eso. Tus referencias de tus hermanos. Así es. Entonces dije, no, pues entonces sí hay otras carreras, hay más, y me sirve para la de administración, me gustaba. Administración de empresas. Dije, no, pues esta me suena, y sí me gustaría. Hablo con mi tía Esperanza, ella trabajaba en el Poli, no me acuerdo en dónde estaba, creo que estaba en el área de cultura, algo así. Y le digo, oye, no sé si me puedes ayudar, ¿verdad? Porque yo estaba estudiando esto, y a ver si se puede lo poquito que avancé, ¿no? Me dice, pues no, porque es otra rama. Es otra rama.
y tienes que pues, volver a estudiar la Desde vocacional, cero, ¿verdad? desde cero. Y yo te digo que no era buen estudiante, pero dije, pues me la aviento, ¿verdad? Otra vez. Y entonces me inscribí en una escuela incorporada al Politécnico que se llama Antonio Caso, no me acuerdo ahorita el nombre, pero tiene el nombre de un ingeniero o de algún personaje que ayudó al cole, ¿no? De un académico, y que el grupo, porque eran varios planteles, se llama el Grupo Sol, a lo mejor así sí aparece, como Grupo Sol, y además era la boca abierta, porque me permitía seguir trabajando. Entonces fue cuando comienzo a hacer los trámites para estudiar nuevamente la vocacional. El bachillerato. Y ahí la terminé en esa escuela que estaba en Avenida Cuauhtémoc. Me acuerdo que estaba ahí en Avenida Cuauhtémoc ¿Y la acabaste en un tiempo menor al que normalmente se hace una vocacional? No. ¿Los 3 años? Los 3 años. 3 años me aventé ahí. Sí, terminé los 3 años ahí en esa escuela. Pero pues bien, o sea, ya terminé y ya encarrerado, y además ya trabajando, ya... ya tenías otra perspectiva, ¿no? O sea, sí. Ya tenías el bachillerato, pero ya perfilado, porque ya en el mercado ya estabas viendo lo que requerías. En ese inter cambio yo de trabajo, de Hermes a Central de Malta, que era la fábrica, así es el nombre de la empresa que le fabrica la malta a Cervecería Moctezuma, o le fabricaba Cervecería Moctezuma al grupo, a la cervecería pues anterior, ¿no? Pero no era propiamente la cervecería, sino era una empresa externa. No, era del mismo dueño. Okay. Y estaba en el mismo edificio, estábamos todos en el mismo edificio. Cervecería Moctezuma, haz de cuenta que todo lo del señor Balleres, menos la universidad, ¿cómo se llama? El ITAM. El ITAM era lo único que no estaba ahí, pero ahí estaba su casa de bolsa, el banco, que era Banca Cremi, Cervecería Moctezuma, Central de Malta y no me acuerdo qué otra. O sea, era todo el conglomerado de empresas. En lo que era, sí, ahí en Insurgentes y Reforma. Era el edificio Cremi. Es ahí donde también el señor Balleres, Alberto Baller, tenía su oficina. Ahí estaban los meros directores. Ahí estaba la oficina de Central. ¿Y ese edificio qué le pasó? ¿Lo derribaron? No, el edificio ya está, fíjate que todavía está, no sé cómo se llame ahora. No sé cómo se llame ahora, pero sigue estando ahí y siguen estando ahí algunas de las empresas del señor Baller. Por ejemplo, la casa de bolsa, creo que, o la parte financiera, creo que todavía está ahí. Ahí es a donde entré. Y ahí trabajaba yo, en ese edificio, en el 5º piso estaban las oficinas. ¿Y ahí de qué te fuiste a Central de Malta? ¿Igual de compras? Jefe de compras, como jefe de compras jefe de compras de los insumos, materiales, algo así de insumos, no me acuerdo, porque habíamos dos, el de compras de cebada y de la parte agrícola, y yo que era de todo lo demás, ¿no? De equipos, materiales, todo lo demás para el funcionamiento de las plantas. De las plantas, de la planta. Entonces, sí, mi necesidad por irme preparando en la escuela en esa área, pues era mayor. Entonces termino la vocacional y obviamente quiero seguir ese camino, ¿no? Por ahí. Y hablando de la escuela, pues comienzo a ver, ¿no? Qué podría ser las opciones. Pero igual, pues te digo que estaba yo todavía muy verde. Muy verde. Se me ocurre inscribirme en el TEC de Monterrey. Y el plantel que me quedaba más cerca estaba en Lago de Guadalupe. Entonces decía yo, pues a ver, de Lindavista, pues voy al Lago de Guadalupe, no hay bronca. Pero del Lago de Guadalupe hasta el mero centro de la ciudad va a estar canijo. Entonces dije, no voy a alcanzar a llegar a las 9, que era lo que entraba. Entonces negocio con el jefe, sí, es posible llegar 9:30, ¿verdad? Que me diera chance de entrar. 9:30 de la mañana. De la mañana. En lugar de 9:30,
Y le dije, me quedo la media hora pues, después en la tarde. Si salgo a las 5, salgo 5:30. Mis sueños guajiros, 5:30, me lanzo en mega friega hasta el lago de Guadalupe para llegar a clases de 6 a 8. Dije, pues. Sí la hago. Sí la hago. Una clase, a ver, ¿en qué cabeza cabe? Una clase en la mañana y una clase en la noche. ¿Sí? Sí. Diario, hacer ese. No. Era. No aguantar. No. Era imposible que lo pudiera yo lograr. No quedé bien, o no estaba yo a lo mejor rindiendo lo que debía en el trabajo, y en la universidad menos, ¿no? Al grado de algo que ¿Y el TEC de Monterrey pagando colegiatura completa? Sí, no. No me acuerdo cómo estaba, pero me permitía. Porque el TEC siempre ha sido... es caro, pero lo podía pagar, o sea, la verdad no... ¿Salía de tu trabajo? Ándale, así es. No te puedo ahorita decir si era así como que, pan comido, o era así como, hijo, pues hago el esfuerzo, no recuerdo. Pero sí pero lo no podía hacer. recuerdas que haya sido No, que haya sido así como me voy a meter en un rollo financiero, que no. La verdad no fue problema. Los tiempos fueron el problema. Así es, los traslados. Pensar que me iba a mover rápido así y que no iba a haber... Y que se iba a adaptar a ti. Que mi energía iba a ser suficiente para aguantar todo ese trajín diario, pues la verdad, era una... Muy rápido te diste cuenta de que no. Sí, no es cierto, no eran 2 materias, porque si iba a diario, han de haber sido a lo mejor 4 materias, que eran 2 de la mañana y 2 que maneje yo en la tarde, entonces más o menos llevaba, como que más o menos creo que llevaba la carga que debía. Pero sí, no, estaba muy pesado. Tareas, ¿a qué horas? O sea, no. Entonces me va mal y recuerdo muy bien una plática que me llamaron ahí ¿Los jefes? No, en el TEC. En la escuela. En la escuela. En una de esas clases de la mañana me llama alguien, como el prefecto, no sé si hay prefecto. ¿O un tutor? ¿No tenías un asesor? O... No me acuerdo, pero sí lo tenía. ¿A qué horas? Pues sí. ¿A qué horas? Ni te conocían. No, ni me ándale. Entonces me saca del salón, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Me llama, me saca del salón y me dice, de las pocas cosas que recuerdo de él, pero te digo, la tengo muy presente, me dice, Heriberto, ¿quién paga tu escuela? Tu colegio. No, pues yo. ¿Cuántas materias llevas? Ya vimos eso. ¿Y quién es quien está soportando financieramente? No, pues yo. ¿Trabajas? Sí, claro, pues estoy trabajando. Oye, ¿y tú crees que al TEC de Monterrey le interesa tu dinero? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Tú crees que al TEC de Monterrey le sirve que le pagues tu dinero y que sigas reprobando como hasta ahorita, o sea, las materias, y que vuelvas a meterte el próximo y que sigas pagando y que te... Sin aprovechar. Ajá, sí. O sea, no sé para cuándo quieras terminar la carrera, pero el TEC de Monterrey no necesita tu dinero. O sea, si piensas que esto es así como un juego y todo, pues el TEC de Monterrey dentro de poco te va a decir que muchas gracias, pero que no. Piénsalo, recapacítalo. Si sigues así, pues va a llegar ese momento y te van a... Me dejó así como que... Dije, no. Te dio una cachetada Sí, eso me cimbró. Ubicatex. Porque sí, de esas veces que dices tú, a ver, de veras, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué juego? ¿Quiero realmente así tirar mi dinero? ¿O es una diversión? ¿O de veras? Y me estoy divirtiendo porque la verdad, yo no veía por dónde la diversión, ¿verdad? Pues no, ni me divertía. Y seguramente en el trabajo ya empezaba también a ocurrir algo, ¿no? Creo que no tuve ningún problema. Nunca tuve problema. Pero a lo mejor sí había un cansancio, una agotamiento. Tu rendimiento iba a empezar a así es que mi rendimiento a lo mejor no era, no recuerdo haber tenido un problema con los jefes, no. Pero sí sé que estaba yo ya muy agotado, ¿no? Con eso, pues, vamos, la parte física y la otra, pues no rendía. Y con ese campanazo que dijiste, Gabriel, con eso dije, no, algo no está funcionando. Hay que hacer un cambio. Tengo que hacer un cambio, ¿no? Y fue cuando surgió la idea de irme a Guadalajara. Fue
pues surgió la idea de, a ver, ¿por qué no? ¿Qué puedo hacer? ¿Hacia dónde me puedo mover? ¿Qué es lo que, qué opciones tengo que en realidad pudieran ser verdaderamente interesantes dentro de, pues, de un plan, ¿verdad? Porque creo que ahí algo que me faltaba era, pues, el tener un diseño de un plan de vida. Que hasta ese momento estoy seguro que no lo tenía ni lo pensaba. Estabas muy joven, ¿no? Estabas muy joven ahí. Sí, pues tenía de haber tenido, 20. pues no sé, no, a lo mejor no tan joven, a lo mejor ya tenía unos 25, 26, 25 de haber tenido. Pero hasta ese momento tu vida no buscabas más allá de, no de esto, había, ¿no? O sea, no había tenías buen trabajo, sí, ¿no? ándale, tenía buen trabajo, ganaba bien, pues bueno, te digo que podía pagar. Tenías esa una universidad. casa, ¿no? Vivía ahí en Con los Lindavista, hermanos, teníamos en casa, Lindavista. así es. Vivíamos bien, pues, los solteros, ¿verdad? Ahí estábamos los solteros, o sea, como que la estaba Presión pasando en la vida muy bien. no Ándale, había. no tenía ninguna presión como para que me cimbrara como esa vez. La verdad, eso sí me hizo así como que, a ver, Cayeron 20. ¿para dónde quieres ir? O sea, porque te digo que tampoco estaba siendo divertido, ¿no? Si me estaba divirtiendo, como que a lo mejor lo hubiera pasado por alto y hubiera seguido, pero la verdad me estaba desgastando, ¿no? Me estaba desgastando. ¿Y dónde apareció la alternativa, la posibilidad de Guadalajara? ¿Cómo fue que empezaste a investigar las universidades o alguien te recomendó? Fíjate que ahí también sucedió